Hola, deseo que se encuentren muy bien, bienvenidos a este su canal una vez más y el día de hoy con un video de inspiración para ese regalo del 10 de mayo. Les quiero brindar una idea para que ustedes pues de ahí tomen esos chispazos y ustedes puedan armar sus regalitos para este 10 de mayo que ya está súper cerca. Entonces yo estuve utilizando aquí artículos de la tienda de Prichos, de su colección del Día de las Madres, y por ahí un artículo de Miniso que hace poco se los mostré y que les comenté que lo iba a incluir en este regalo. Así que los invito a que se queden para que vean que conforma este regalo del 10 de mayo. Vamos a comenzar. Y pues miren, antes de alejarlo, porque está muy grande la caja, realmente la caja es bastante grande, pero yo lo acomodé de esta forma. Ahorita igual y lo jalo un poquito para que vayan viendo. De este lado está la carpeta que elaboré con distintos artículos que ahorita les voy a mostrar a detalle. Y que pues miren, incluso visto desde arriba, porque no puedo colocar la cámara tan arriba en este momento, pero aquí podemos ver, miren, aquí está una de las toallas de cocina de Prichos, que es una pieza nada más. Es esta bonita toalla. Esto de hecho no se los mostré en compras porque pues obviamente no es papelería propiamente en sí, pero pues esto nunca le viene mal a una mujer, porque aquí nos dice para cocina, pero le podemos dar uso para cualquier cosa. Y por acá tenemos este vaso que tampoco les mostré en ninguna compra, pero este, además de vaso, lo podemos utilizar como lapicero, podemos poner adentro una plantita, como artículo decorativo. Está súper bonito. Y pues aquí tenemos nuestro dispensador o despachador de gel con ese letrero o esa frase que me encantó que dice: eres una mamá increíble. Esto me encantó. Y acá abajo tenemos pues únicamente lo que es esta lata contenedora de lo que nosotras queramos. Nunca nos viene de más este tipo de caja de metal, como nos dice aquí, y yo se la incluí para que ella la utilice para almacenar diferentes cosas. Entonces aquí le puse este cartoncillo dividiendo la caja. De este lado lo que ya les comenté y de este lado tenemos la carpeta, que es la que les voy a mostrar a detalle porque es la que contiene todos esos artículos que yo compré de esta colección de papelería. Y bueno, antes de comenzar a mostrárselas a detalle, espero que se vea súper bien. La verdad que estaba esperando que saliera más el sol, porque ya saben, de este lado que ustedes ven acá hay una ventana, entonces la luz natural de ahí me ayuda un montón a que se vea súper bien. Pero ahorita está muy nublado y entonces no sé cómo se vaya a ver totalmente ya a cámara este video. Espero que se vea muy bien y que ustedes lo puedan apreciar lo bonito que quedó esta carpeta, al igual que los sonidos. Ya saben que ahorita van a escuchar un montón de sonidos y discúlpenme, pero es que de verdad que es el momentito en el que puedo grabarles y compartirles esta bonita idea que ya me moría de enseñárselas, pero no había podido tener el tiempo para subirme acá y grabarles. Entonces ya estamos en eso. Esta carpeta yo la realicé con la bolsa de Prichos que les mostré en compras, y lo que hice fue cortarlas. No dejé tutorial porque vi que no había tanto interés en el tutorial. De hecho, cuando les pregunté en cuanto al video de compras y del tutorial, hubo poca respuesta. Entonces, por eso es que únicamente les comparto cuál fue el resultado. Y entonces, básicamente, lo que utilicé pues fue la bolsa de regalo. En cuanto al colgante, aquí podemos ver lo que hice. Fue colocar una borlita de un llavero de Prichos precisamente, y le puse aquí una aplicación de bisutería para que pues acompañara esta parte. En esta ocasión no le quise poner listones, ya así solito me gustó mucho cómo se ve. Estas ligas que ustedes ven aquí, tanto en esta perforación como en la de acá, es de la carpeta de Miniso. Yo aquí hice estas perforaciones, ahorita les voy a explicar cómo fue que la metí. Y el cierre, por la parte de atrás tenemos igual las perforaciones que hice con la Crop A Dye. Y aquí tenemos uno de los pines de esta colección. Entonces el cierre está así. Y vamos ahora sí a abrir la carpeta. Y aprovecho para, antes de ver la carpeta a detalle, ya saben, los invito a que se suscriban a su canal. Si a ustedes les gusta el mundo de la papelería
el uso que le damos, las compras, tips, pequeños tutoriales, ideas, etcétera, todo lo que tiene que ver con papelería. Suscríbanse, de verdad que el contenido del canal les va a gustar, les va a brindar inspiración y pues es muy importante que se suscriban para que YouTube les avise cada vez que yo subo video. Activen esa campanita, apriétenle ahí y cada que yo lo suba les va a llegar notificación para que ustedes corran y luego vean el video. También déjenme sus comentarios porque eso es muy importante para que yo me dé cuenta que sí les está gustando el contenido y mucho más aún que me dejen ahí una carita o una palabra o alguna frase donde ustedes me puedan compartir qué les parece lo que yo les estoy compartiendo, porque eso a mí me sirve mucho de motivación y de referencia para saber si les está agradando el contenido y ustedes son parte súper importante de este canal. Así que bueno, ya que se suscribieron y todo ese asunto, ahora sí vamos a ver lo que es la carpeta por dentro. La abrimos y nos encontramos con esto. De este lado tenemos lo que es la carpeta que compré en Miniso, que les mostré en compras. Si no la han visto, por aquí arriba les va a estar apareciendo la sugerencia de esas compras para que la vean. Y lo que yo hice básicamente fue perforar mi carpeta, la estructura de la carpeta de atrás, y como se le podía zafar el elástico a esta de Miniso, lo que hice fue unirla directamente a mi estructura. La uní, vean, aquí está lo que es la liga, tanto por aquí arriba como por acá abajo. La uní y obviamente esta misma liga me sirve de cierre a esta carpeta. Lo único que le hice a esta para alterarla un poco fue ponerle este troquel y uno de los pines que le quité lo que es el seguro y se ve súper bonito. Y en la parte de adentro no trae nada más que decidí introducir aquí lo que son las notas adhesivas de esta colección. Todo lo demás pues son espacios para que la persona lo rellene con documentación o con artículos y obviamente la libreta pues le dé el uso que ella va a realizar. Pero entonces aquí tenemos el cierre con la misma liga de la propia carpeta de forma original como venía. Así es como se cierra. Aquí tenemos lo que es esta liguita y vean, ahí tenemos el cierre perfectamente. Ahí la uní y de este lado lo que hice fue muy sencillo. Únicamente colocar un bolsillo horizontal aquí abajo en el que podemos introducir tarjetas, algún recibo, documentación importante del momento. Y aquí lo que puse fue un troquel en cartulina espejo dorado con una maderita y arriba le puse otro troquel de una rosa y vean qué bonito se ve. La verdad que me encantó el resultado, se ve súper bonito. Y de este lado puse un par de pincitas que son unos corazones rosas que también tiene poco que les mostré en compras. Y como les comenté, yo iba a convertir estos botones en clips. Lo que yo hice fue quitarles el seguro y ponerles en la parte de atrás una maderita y me quedó de esta forma. Con un clip rose gold convertí los demás pines que no utilicé en la parte de la decoración de la carpeta en sí, los utilicé para convertirlos en clips. Y aquí tenemos la libreta pequeña que también les mostré que hay dos modelos. Aquí metí esta que tiene tonalidades blancas porque al tener aquí el fondo rosa era mucho rosa y entonces decidí mejor poner lo que es la blanca. Y esta la introduje de la siguiente manera. Fue únicamente hacer un cintillo que ya les he mostrado con otro tipo de libretas pequeñas. Lo pegué aquí junto con lo que es el foamy para poder introducirle aquí una pluma. En este caso yo metí una pluma también de Prichos, no de esta colección, pero yo ya tenía esta pluma rosa que me parece mucho más bonita que las que traían las libretas y las notas adhesivas. Entonces decidí mejor meter esta pluma y entonces esta ya la vamos a poder meter aquí y colocarla nuevamente. Y de este lado, esta carterita ya la había visualizado para que complementara lo que es esta carpeta grande, porque es una cartera muy sencilla y para darle uso para la cuestión de dinero y eso, la verdad no iba a tener mucha durabilidad. Sin embargo, para esta cuestión creo que sí va a durar. Aquí le dejé lo que es la borlita y únicamente le puse un listoncito
Y en la parte del broche decidí unirle uno de los pines también para que le dé ese plus y se vea súper bonito. Entonces desabrochamos aquí y nos vamos a encontrar con esto. Ajá, yo aquí decidí meter los otros 2 clips que realicé con los pines. Y de este lado aquí le hice un tag que es súper bonito, vean. Me encantó cómo se ve con este papel de scrap. Aquí la idea es que le voy a meter unas fotografías personales mías y de mis hermanos, porque va a ser una pequeña carpetilla donde ella va a poder introducir fotos, cartitas y adornar lo que tenga ella acá dentro. Aquí tiene, se puede decir que 4 bolsillos internos. El que está acá en esta solapa donde yo le metí estos tarjetoncitos, iba a poder hacer notas tanto en la parte de atrás como en la parte de enfrente, y le puse ese clip sencillo con un listoncito y nada más, pero ya le da una vista muy diferente. Aquí le metí estos tarjetoncitos. De este lado podemos introducir más, que yo ahorita no coloqué porque le voy a meter unos tags pero con unas fotos. Y en la parte de acá podemos meter tanto unos aquí como otros acá. Aquí tengo unos de muestra. Vean, aquí están estos 2 con el clip y el listoncito, que sin duda este tipo de detalles hacen que se vean las cosas súper bonitas. Entonces aquí le metí este tanto, que les digo que va a llevar más cosas, pero como ya son fotografías y eso, lo voy a meter después. Y acá tenemos este otro con otros papeles de scrap y también otro clip con otro tipo de listón. Esta cartera yo la adherí a lo que es la carpeta, perforándola y poniéndole un eyelet por aquí. La puse de cabeza para explicarles dónde están las perforaciones. Aquí le puse este troquelado en dorado para que no se viera el hoyo, pero aquí miren, se los muestro para que ustedes lo vean. El hoyito quedó aquí. Entonces esto está prensado por un eyelet. Tiene 2 broches, se puede decir, para que esto pues no corra el riesgo de despegarse. Está bien sujeto y en ningún momento se nos va a zafar. O sea, no está pegado, está prensado, por así decirlo, con esos broches. Si ustedes no tienen la crop a dial y no tienen para perforar y poner lo que es el ojillo, pueden hacer su perforación y pueden amarrarle un listoncito o un cordón muy delgado y a lo mejor sí pegar lo que es la carterita para que quede bien sujeta y no se desprenda. Pero yo lo utilicé de esa manera. Así fue como lo había visualizado desde el inicio cuando yo compré las cosas. Ustedes saben que les he comentado que ya a estas alturas mis compras las realizo así, viendo los artículos y sabiendo qué voy a utilizar en dónde. Entonces yo compré las cosas sabiendo que así iba a estructurar la carpeta y que ese uso le iba a dar a estos productos. Por eso en cuanto vi la carpeta en Miniso, ya tenía lo demás, dije, me va a servir súper bien porque yo iba a realizar una libreta para que fuera de este lado. Pero así ya no tuve que realizarla yo y me salió súper bien porque esto aparte tiene capacidad para almacenar muchísimas más cosas y no es solamente una libreta, sino trae sus bolsillos, trae su sobre, etcétera. Es una carpeta muy sencilla, pero con contenido suficiente para darle uso para una persona. En el caso de que yo se la voy a regalar a mi mamá, ella trabaja en una oficina y pues también va a traer de alguna manera algunos recuerditos personales como son fotos o notitas, y me encantó el resultado. Y pues esta es mi aportación para ustedes, brindándoles ideas de cómo yo utilicé estos artículos de Prichos para el Día de las Madres. La verdad que me encantó el resultado. Ahí en comentarios ustedes déjenme qué les pareció. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.